¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Directo a tu CPU en el marco del concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo 2020. Tenemos un enlace tenemos entendido, valga la redundancia, pues con Galicia, Sí. España. Y es la primera vez que nos conectamos con él y esperemos que a partir de ahora pues sea parte literaria de nuestros eventos que realizamos anualmente. Él se llama Miguel Mosquera Pans y ha tenido la gentileza de enlazarse con nosotros para conversar un poco sobre su experiencia literaria a través de nuestro evento y también en lo particular, quizás, de su bagaje cultural, ya que lo que vamos en búsqueda es precisamente de personalidades diferentes a las común y corrientes que a veces circulan por los medios de comunicación y tienen bastante espacio, pero pocas cosas importantes que decir, lamentablemente. Bueno, Miguelito, tus saludos a nuestra audiencia, por favor. Pues ante todo, buenas tardes aquí desde Galicia, España. Tenemos una diferencia horaria de más o menos unas 7 horas, pero bueno, estamos viviendo en el mismo domingo y para mí es un verdadero placer compartir estos momentos con todos ustedes. Sí, igualmente, bueno, nos sentimos contentos de enlazarnos contigo. Coméntanos un poco, dentro de tu experiencia literaria ya para el concurso, nos hablas sobre las concertinas, que las hemos visto generalmente para protegernos de los ladrones en algunas casas, eh, pero el planteamiento que tú nos haces tiene que ver ya con una protección un poco más indolente desde el punto de vista que tú lo planteas. Coméntanos al respecto. Sí, en España hubo un momento en el que el Ministerio de Interior eh, se planteó y de hecho acabó instalando unas concertinas en el muro que divide España de Marruecos. Como la mayor parte de la gente no sabe o no está muy al corriente, España tiene territorios en África, no solamente en Europa. Son las ciudades de Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y las Alhucemas, el Peñón de Vélez Gomera, y son una serie de territorios que están ya en zona africana, ¿no? Y esos territorios son Unión Europea. Es decir, una vez que alguien entra ahí, tiene libre circulación absoluta de personas y capitales a lo largo de toda la Unión Europea. Y esto lo que hace es un efecto llamada, en donde realmente quien sale enormemente beneficiado son las mafias que se dedican al tráfico humano, pero lo cierto es que el gobierno español planteó instalar en las vallas, una valla como la que Donald Trump quiere entre Estados Unidos y México, pues unas vallas iguales con concertinas, que lo único que consiguen es destrozar a las personas que llegan ahí, porque esas personas vienen escapando de guerras, vienen escapando de hambre, vienen escapando de necesidad y van a soportar las concertinas y van a soportar todo lo que sea necesario con tal de poder superar absolutamente esa hambre y esa privación con la que traen. Nada, o sea, ningún ejército, ninguna policía, ninguna frontera, ninguna valla, ninguna concertina puede frenar la desesperación de las personas que padecen estas necesidades. Así es. En ese caso, por ejemplo, cuando tú te refieres a esto, nos hablas de lugares ya detectados, por ejemplo, Melilla, Ceuta, nos mencionas en la nota. Es recurrente el cruce de gente de la África, ¿no? Emigrantes hacia el paraíso europeo. ¿Muchos de ellos logran su objetivo o no? No, no. En toda Europa y España como cabecera, como primera zona de llegada y como frontera de la Unión Europea hacia el Mediterráneo, igual que Italia, recibe una cantidad grande de inmigrantes ilegales, pero la mayor parte de ellos son interceptados, porque de hecho las mafias
después de hacernos recorrer países en condiciones deplorables, nos hacen cruzar el estrecho en muchas ocasiones en cayucos, en unas barcas endebles para cruzar el el Mediterráneo, cruzan en condiciones inhumanas, infrahumanas, con todos los residuos humanos que pueda haber, y me refiero a heces, orines, al lado de botellas de agua, con mantas, en condiciones deleznables, como si fueran animales, los abandonan y además es que los dejan en plena playa, o sea, no los introducen más allá. Y ahí los espera la Guardia Civil, ¿verdad? Los encargados de las fronteras, y automáticamente, en el mismo momento en el que los detienen, los llevan a los centros de retención para realizar la documentación, y la mayor parte de ellos son deportados nuevamente a Marruecos, con independencia del país de origen, porque hay un convenio entre España y Marruecos para hacer la deportación. Y muy pocos son capaces de avanzar, llegar hasta la frontera de Irún, hasta Hendaya, y cruzar a Francia. En España quedan muy pocos, algunos se acogen merced a un subterfugio legal, o mejor dicho, a una falta de previsión administrativa, y pueden permanecer, pero bueno, en condiciones que no son las propias, ni las que se pueden, ni se deben exigir para un ciudadano español. Bueno, esto es algo así como en la guerra de las Malvinas con los burkas, que los burkas atravesaban una mina, el de adelante pues volaba en la mina y el de atrás seguía. A pesar de que él sabía que también le iba a pasar lo mismo, seguía caminando y hacía lo mismo, ¿no? En este caso, estas multitudes de personas que emigran lamentablemente del África, pues creo que deben estar enterados de que es casi imposible lograr el objetivo del sueño europeo, pero sin embargo, pues no se detienen, ¿no? No se detienen también por la propia realidad por la que atraviesan, ¿no? O sea, están ellos en una situación de extrema pobreza y ven un horizonte bloqueado por una concertina y pues dirán, prefiero la concertina que quedarme aquí en mi país donde no hay absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivencia. Nosotros tenemos una visión sesgada de África, lo mismo que en muchas ocasiones desde Europa tenemos una visión sesgada de Latinoamérica. En el caso de África, normalmente tenemos una imagen un poco menos de bosquímanos, ¿no? de personas que visten en taparrabos, pero no somos capaces de entender que son países que tienen sus universidades, que tienen sus instituciones en las que hay personas formadas. La diferencia económica de esos países es lo que realmente provoca estos flujos migratorios cuando el motivo no es una causa bélica. Estas personas, estamos hablando de que las diferencias económicas que puede haber entre Senegal o España, por poner un ejemplo, es el hecho de que muchos de estos inmigrantes pueden ser tranquilamente ingenieros, pueden ser abogados, pueden ser médicos en su país, y para poder llegar hasta las fronteras de Europa, porque no es solamente España, es España y las fronteras de Europa, para poder llegar quizás necesitan reunir el dinero de toda su comunidad. Tenemos que entender que el concepto de familia no es el concepto de familia atómica que tenemos en Europa, de una pareja con 2 hijos, sino que es el concepto de toda la familia, es decir, el patriarca, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que viven todos juntos. Y muchas veces supone reunir capital de todos ellos para poder sufragar la aventura a España, la aventura a Europa, que posiblemente no, que seguramente si fuese legal sería mucho más barata, pero que incurren en el tráfico ilegal, que es lo que se hace muchísimo más caro, porque los traficantes de personas los expolian por encima. Y cuando estas personas llegan aquí se encuentran en la misma situación en la que se encuentra cualquier inmigrante, es decir, tiene que, en primer lugar, legalizar su situación, tiene que legalizar y homologar su titulación, porque si no, evidentemente, aquí no puede ejercer su profesión, por mucho que la tenga. Entonces, es un problema realmente complejo, porque muchas veces pensamos que son personas de una extracción social deprimida, pero hay una diversidad, es decir, hay personas de toda la estratificación social.
Y esto es lo que nos estamos encontrando aquí. Entonces, ¿cuál es el gran drama? El gran drama es que la mayor parte de estas personas, de los 15.000 inmigrantes ilegales que el año pasado llegaron a nuestras costas, la mayor parte de ellos fueron deportados nuevamente a Marruecos. Decía que España tiene un convenio con Marruecos. Y Marruecos lo que hace es recoger a todos esos inmigrantes ilegales deportados, no importa de qué país vengan, sino que son deportados todos directamente a Marruecos. Pero lo grave es que Marruecos, una vez que están en territorio marroquí, los desplazan hasta la frontera con Argelia, en tierra de nadie, en un desierto en el que no hay nada, y ahí los dejan poco menos que condenados a la muerte. Algunos sobreviven y aun sabiendo y aun habiendo experimentado la situación, intentan nuevamente la aventura europea. Esto nos da una idea de las carencias que puedan tener ahí, pero también de la idea de esa imagen del dorado que tenemos aquí. Con independencia un poco que de lo que siempre nos podemos preguntar y cómo es posible que llegan aquí con unos teléfonos móviles de última generación y no nos damos cuenta de que son las mafias que se lo ponen en la mano, porque muchos de estos inmigrantes cuando llegan aquí los dedican al comercio ilegal, es decir, al comercio de menudeo, al comercio callejero, en el que bueno, se aprovecha material, mercancía del gran gigante asiático, de los productores y exportadores chinos, y se hacen mercadillos. Y esta gente la dedican a eso, a vender, para muchas veces incluso tener que abonar el resto de un viaje que hipotéticamente aún deben y que está más que pagado, claro. Bueno, interesante lo que nos planteas. También nos dices textualmente, vamos a citar acá lo que nos constituye tu nota migratoria: la pobreza, la guerra y la intolerancia no se solucionan con un alambre, ¿no?, espino, en este caso las concertinas, sino creando riqueza en el lugar donde se origina el éxodo, fomentando la paz y procurando salidas democráticas a los pueblos cuya voluntad es rehén de estados totalitarios. Estamos ante estados totalitarios y no solamente se configura esto a nivel de lo que es África con Europa. Aquí mismo en Sudamérica tenemos un fenómeno que se suscita en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Insólitamente, un país poderoso económicamente, la otrora Arabia Saudita, pues actualmente exporta no su riqueza, que todas la conocemos, sino su riqueza en seres humanos, ¿no? Porque las personas que migran de Venezuela son profesionales, muy preparados, muy respetuosos, pero lamentablemente también por ahí se filtran escándalos, gente de mal vivir, y llegan también con las mismas características: la informalidad en las calles, los gobiernos que se unifican de repente detrás de un negociado, porque también hay subvenciones de Naciones Unidas para los desplazados. Entonces hasta los gobiernos se confabulan para configurar una situación de escándalo que más adelante, seguramente cuando pase todo este torbellino, nos enteraremos detrás de bastidores qué es lo que hacía que se posibilitara esta especie de África en Sudamérica con Venezuela. Sí, bueno, lo primero que tenemos que entender es que esas concertinas, las concertinas son unas cuchillas, ¿no? Para que, no todo el mundo lo sabe, las concertinas no son instrumentos musicales, son unas cuchillas que se colocan en alambres de espino, que lo que hacen es cortar la carne de quien quede agarrado a ese alambre. Entonces, es muy dramático, porque lo primero que sucede es que el que se queda ahí está sangrando a mares. Evidentemente no es un plato de gusto, nadie abandona su casa y nadie abandona a su gente y nadie se marcha ni de su patria grande ni de su patria chica porque sí, sino empujado por la necesidad. Y esto es algo que tenemos que entender ya. Por otro lado, hay una cuestión que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de los regímenes totalitarios, y es la diferencia de posición de esas concertinas, de esas alambradas, de esas rejas. Y es que en países como en los países de Europa, estas rejas, estas concertinas, tienen como misión que la gente no pueda entrar. Pero en las dictaduras, las rejas son para que la gente no pueda salir.
que es un concepto muy distinto. Es decir, es cierto que hay un éxodo. En el caso de España y en el caso de los venezolanos, bueno, en su momento hubo un éxodo de España a Venezuela. Un montón de españoles salió desde Canarias, buques enteros de inmigrantes españoles ilegales que huían de la dictadura española, arribaron a Venezuela y fueron recibidos allá. Y muchos de ellos son descendientes de españoles, cuando no tienen incluso la doble nacionalidad o la posibilidad de tener la doble nacionalidad. Y por lo tanto, estamos hablando de personas que tienen la posibilidad de ser recibidos en España. Y de hecho, muchos de ellos se acogieron a solicitar el permiso de residencia que les ha sido otorgado. A partir de ahí, las autoridades españolas normalmente, cuando esa inmigración obedece a unas determinadas características, comienza a facilitar el asentamiento porque existe, entre otras cosas, una sintonía cultural. Es decir, España tiene una preferencia, evidentemente, por recibir a latinoamericanos porque comparte idioma y cultura. Estableciendo la prioridad sobre africanos con los que normalmente se dificulta mucho más la comunicación porque, salvo en zonas de Marruecos, hoy en día, y en Guinea, en Guinea Ecuatorial ya no se habla español. Es una preferencia razonable porque, bueno, la comunicación basada en el lenguaje es esencial. Hablábamos un poco antes bueno, que siempre hay un garbanzo negro en el cocido. Y sí, hay algún garbanzo negro en el cocido, pero digamos que lo más conflictivo que llegó a España en su momento fueron, pues, algún intento de crear una mara, sobre todo de hondureños, ¿no? de El Salvador y de Honduras, que son dos países un poco que son un poco conflictivos en este sentido, sobre todo porque en España rige la ley del menor y el menor está muy protegido, está altamente protegido, y muchos de estos inmigrantes son niños. Nos pasa lo mismo con los menas marroquíes, que son los menores no acompañados que llegan a España y automáticamente se les da protección, porque las autoridades españolas contemplan que siendo un menor se le da toda una serie de amparo, de protección, de alfabetización, de estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, que quizás no siempre es muy bien comprendido, obedece a que España forma parte de toda una serie de instituciones internacionales y así se exige, así se demanda, y por lo pronto, bueno, a veces genera conflictos porque estamos hablando de menores que no solamente no están acompañados, sino que normalmente, bueno, pues proceden de hogares fragmentados, de familias fragmentadas, con lo cual arrastran una serie de conflictos que se traducen después en la convivencia, ¿no? Pero bueno, las autoridades españolas intentan un poco mantener un equilibrio en esta situación. En relación después a lo que son los flujos migratorios que proceden de dictaduras, no solamente tenemos el problema de Venezuela, que además es un problema muy latente en España, no solo por la comunidad venezolana, sino por la amplia cantidad de familiares de venezolanos que están aquí en España y que son españoles. El problema va incluso, pues, a lo que sucedió en Siria, que para muchos también cuesta entender que Siria era un país a nivel europeo, y que, bueno, que la devastación de la guerra civil ha ido más allá de acabar materialmente con todo, sino que ha supuesto un lastre humano y espiritual para una población acabada, una población hundida. Lo dramático que nosotros vemos a veces, que observamos en todo esto, es lo mismo que vemos quizás mucho en Lesbos, en la isla de Lesbos, como receptora primaria de muchos refugiados, que quizás uno de los grandes problemas que vemos es que una inmigración muy abundante de varones
pero no vemos tantas mujeres y niños, ¿vale? Esto es análogo también a lo que sucede con las vallas de Ceuta y Melilla. Vemos muchos varones, alguna mujer encinta que viene para conseguir que su hijo tenga nacionalidad española al llegar aquí, pero huyendo de toda esa miseria y huyendo de toda esa guerra, nos choca no encontrarnos con tantas familias porque es la primera protección que cualquier varón tiene, la de su familia, la integridad de su núcleo familiar. Así es. Bien, Miguelito, dentro de lo que nos convoca, pues tenemos a César Vallejo como prácticamente el estandarte de esta nota migratoria. Tú sabes que él emigró a España y en su último hálito de existencia, cuando estuvo allá en París con Aguacero, lo último que dijo fue: quiero regresar a mi patria, y todo el mundo pensaba que quería regresar aquí al Perú, pero cuando lo dejaron hablar, dijo: a mi patria España, en plena guerra civil española. ¿Qué nos puedes decir sobre César Vallejo? César Vallejo también decía que la cantidad enorme que cuesta el ser pobre, ¿no? Como una paradoja, pero es una realidad. Y tú la planteas también cuando dices que crear riqueza donde nace la pobreza, pues es una de las soluciones que están esperando estos pueblos olvidados del mundo. A ver, en sintonía, yo entiendo el planteamiento de Vallejo porque bueno, lo decía en su momento Manuel Fraga cuando después de que el dictador Franco lo castigó y le sacó el Ministerio de Información y Turismo y lo envió al Reino Unido como embajador, que no dejó de ser una degradación, él decía Spain is different. Y es una realidad indiscutible. España no solamente es diferente, sino que España es el foco de una cultura que recibe a todos. Y muchas veces equivocamos incluso lo que sucedió durante la Guerra Civil Española, un enfrentamiento que fue más un enfrentamiento político y entre políticos, que por desgracia llegó a negar a la población, llegó a involucrar a una población que en realidad no buscaba un conflicto ni quería un conflicto, porque bueno, fue algo gestado desde 1931 y que en realidad no fue del 36 al 39, sino desde 1931 a 1947. Fue un periodo mucho más amplio y generado por muchas más cosas. Pero España es hospitalaria. España siempre fue hospitalaria. La mayoría de los españoles son hospitalarios. En un momento determinado se puede escuchar una voz discordante. Hoy tenemos una en el Parlamento Nacional que bueno, pretende regular la existencia humana, y eso es algo que bueno, que es inadmisible. Es decir, tiene que existir unas libertades individuales y tienen que prevalecer unas garantías individuales y unas garantías colectivas para que pueda haber una convivencia pacífica y en equilibrio. En relación a generar riqueza en el origen de la pobreza, bueno, yo creo que esta es una situación que, aunque aparentemente nos salgamos un poco del tema, lo vimos con COVID-19, y es que nosotros lo que hemos hecho en Europa, la vieja Europa lo que ha hecho es colonizar el resto del mundo y en última instancia ha practicado y practica el neocolonialismo para obtener materia prima. Esto es un hecho, y es un hecho indiscutible, que ha expoliado la riqueza, la materia prima de muchos países, y que esa materia prima llegaba a Europa para ser procesada y una vez manufacturada muchas veces volvía a ser vendida a aquellos países como manufacturas. Pero el colmo del paroxismo llegó cuando Europa dijo: no, no, es que tampoco vamos a fabricar. Lo que vamos a hacer ahora es deslocalizar las fábricas y las vamos a instalar en países donde la mano de obra sea mucho más económica. Uno de esos grandes mercados es Turquía, porque tiene una parte pequeña en Europa y por lo tanto está en la Unión Europea, pero las diferencias de salarios son unas diferencias de salarios marcadas. Con lo cual, si en una manufactura uno de los elementos que hay que tener muy en cuenta es el precio de la mano de obra, cuanto más barata sea la mano de obra,
pues más competitivo es el producto a nivel de precio. Y esto es lo que sucedió con el gran gigante asiático. Es decir, ese gran gigante asiático ha recibido la mayor parte de la producción de Occidente, al menos la producción de Euroamérica, de Europa y de América del Norte. Y bueno, sería un poco como las maquiladoras entre Estados Unidos y México, ¿no? Que son una mano de obra mucho más barata y producen tecnología para exportar a Estados Unidos. Lo que ha sucedido es lo mismo, es decir, China ha sido ese gran receptor, China es el gran abastecedor, y nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en plena crisis del COVID, con un gobierno de España diciéndole a China, oiga, que necesitamos mascarillas, que es una urgencia. O sea, no es que vayamos a un desfile de moda, es una urgencia. Y la contestación de China fue, hasta dentro de 30 días no le vamos a servir mascarillas, porque hay más países que las están pidiendo. Bueno, este problema, esta deslocalización, tanto de la industria, que ha afectado, por ejemplo, a la India, que también es una gran productora, pero que, por ejemplo, a nivel de fármacos, la materia prima fundamentalmente está en China y la India tiene que comprar la materia prima a China, un 80% de la materia prima para producir fármacos. Nos debería llevar a plantearnos que en todos estos países donde hay pobreza realmente hay riqueza, pero esa riqueza o bien está explotada de manera inconveniente o bien no está correctamente distribuida. Es decir, el capitalismo no es dañino necesariamente, pero ese capitalismo tiene que tender, de hecho, en Europa al menos la fórmula del capitalismo es la que ha sido la respuesta menos mala para el bienestar de la sociedad. Pero ese capitalismo, desde luego, lo que tiene que responder es a mejorar el nivel de vida de la población en general. Y es viable. Y es viable, y la prueba está en Europa, que ostenta una riqueza que comienza en el norte y va descendiendo. Y en este momento esa riqueza está tocando ya el norte de África, porque existe un flujo migratorio que llega a Europa y que lo que hace es enviar remesas al norte de Europa, y evidentemente esa riqueza, esas remesas, suponen una mejora económica global del país. Y esa riqueza va bajando paulatinamente. Lo mismo que sucedió en el sur de Europa en su momento, que era bastante más pobre que el norte de Europa. Entonces, sí hay una posibilidad razonable de crear riqueza. Otro problema es crear las condiciones políticas idóneas, porque también es necesario algo elemental, que es formación. Formación y formación. Es decir, si no empezamos por formar a los pueblos, por dotarlos de conocimiento, va a ser muy difícil que superen las barreras de la explotación. Es decir, eso va a ser prácticamente imposible. Es decir, hay una serie de fórmulas que son viables. Y es una combinación en la que tiene que haber un Estado que proteja. Esto, que es algo que mucha gente no entiende, lo voy a intentar explicar para que se entienda un poco, ¿no? Nadie entiende que Estados Unidos sea un país socialista. Y tú me dirás, ¿qué barbaridad estás diciendo? Y yo diré, no. Yo voy a demostrar que Estados Unidos es un país socialista, igual que España. En Estados Unidos hay toda una serie de jubilados, de pensionistas, de parados con perceptores de desempleo, excluidos que tienen una percepción estatal, ¿vale? Pero además de eso, bueno, no sé si sabes que en Estados Unidos cuando tú inventas un grifo para sacarle zumo a una manzana y dices que es un invento para seguridad nacional, Defensa automáticamente te subvenciona. Entonces, Defensa es una de las grandes industrias, una de las mayores empresas que existe en Estados Unidos. Bueno, pues si empezamos a mirar todas las empresas privadas
que trabajan para la administración, que trabajan para defensa, y todos los perceptores de subsidios y de pensiones, realmente la mayor parte de los norteamericanos trabajan para el Estado. Aquí en España sucede algo análogo. Si tenemos en cuenta los perceptores del salario mínimo vital, los perceptores de la pensión de jubilación, los funcionarios públicos, los perceptores del subsidio de desempleo, y que una gran cantidad de empresas lo que hace es dotar de servicios o bien servir directamente a las administraciones locales, a las administraciones autonómicas y a la administración central, la conclusión es que la mayor parte de la población trabaja para el Estado, para la administración, con lo cual es un Estado socialista. Yo lo decía un poco con una segunda intención y una segunda visión. Bueno, pues esa es una fórmula. Es decir, el hecho de que el Estado comience a hacer rodar la bola de nieve, no para convertirse en un Estado socialista, sino para entender el concepto económico que acabo de plantear, ¿no? Bueno, en Venezuela, por ejemplo, no ahora con el régimen actual socialista, entre comillas, sino siempre el Estado ha sido el mayor empleador de Venezuela, ¿no? O sea, llegar al gobierno para Acción Democrática o para el Partido Social Cristiano COPEI en sus tiempos, con Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, implicaba tener el mayor empleador, el Estado venezolano. Cuando llega Hugo Chávez Frías, al ver ese enorme aparataje que tenía en sus manos, pues plantea lo que actualmente vemos como supuesta salida socialista. Pero si nos vamos a escarbar en el fondo, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en el Golfo de Venezuela, donde se extrae el petróleo, esas poblaciones viven tal cual se plantea, por ejemplo, tal vez un pueblo de África, donde se saca el coltán para los celulares y que está en el olvido y que está totalmente al margen del crecimiento económico que, por ejemplo, un mineral desconocido para muchos como el coltán debería poner al África en una situación diferente. Sucede lo mismo en el sistema capitalista peruano, por ejemplo. Los minerales, las zonas mineras, Perú es un país minero por excelencia. Si te vas a buscar los pueblos que rodean a esos lugares mineros, son gente que vive prácticamente en la prehistoria. Entonces, lamentablemente, pues estamos ante una situación que quizás para la explicación académica suena bonito que hay salidas, pero si nos vamos a escarbar, vamos a encontrar que los políticos y las políticas que están ahí detrás de esto no tienen nada que ver con una solución socialista o capitalista, porque al final el cuento continúa prácticamente de espaldas a la realidad de las grandes poblaciones olvidadas en nuestro continente y en el mundo, yo diría, ¿no? Vamos a ver, es que uno de los grandes problemas que hay que plantearnos históricamente, por ejemplo en Latinoamérica, y después hablaremos en concreto de una situación concreta, muy concreta de Perú, uno de los grandes problemas históricos es que los movimientos independentistas surgieron de las grandes familias españolas que estaban asentadas en Latinoamérica. Y esas grandes familias españolas que explotaban a la tierra y a sus habitantes, lo que no querían era pagar tributos a la corona de España, con lo cual comenzaron los movimientos independentistas, que fueron los grandes fomentadores. Pero esa independencia buscaba simplemente una mayor riqueza económica para ellos, pero no buscó en ningún momento el aupar a la población, sino permanecer en la misma situación, pero no tener dependencia de la corona de España. Bien, esto se consiguió, y esto lo sabemos todos más o menos, mediante la coacción. Es decir, los estados coaccionan a sus ciudadanos a través de la policía militares. Es decir, este es el sistema, el Estado es coactivo. Y en cualquier tipo de sociedad industrial, es decir, en una sociedad preindustrial es viable que el comunismo, en una sociedad de bandas de cazadores y recolectores, el comunismo es viable porque las personas se conocen entre sí, con lo cual se pueden coaccionar entre sí. Pero en un estado industrial, en el concepto de Estado que tenemos hoy en día, formado por millones de personas, el comunismo per se es inviable, porque tiene que haber un Estado. Y el comunismo se basa en la igualdad, y la igualdad es inviable en el Estado porque el Estado es vertical, no horizontal.
alguien ejerce una fuerza desde arriba y esa fuerza la soportan los de abajo. Con lo cual, el comunismo es inviable, pero lo que sí es viable es dotar de unas mayores garantías individuales, tanto legales como una serie de garantías sociales, como es el acceso a la educación, a la justicia, a la sanidad pública, que sea competitiva. En el caso de Perú, y tú vas a darte cuenta rápidamente a qué me refiero, en el caso de Perú, cuando se explota el mineral, por ejemplo, el oro, te encuentras con que hay que pagar no solamente a la administración, sino que hay mafias organizadas que controlan lo que se mueve y lo que no se mueve. ¿Quién es la cabeza de esas mafias? Bueno, eso ya sería entrar en algo, en una investigación que habría que llevar a cabo muy larga. Pero a ver, hay muchas actividades que están sujetas a un impuesto ajeno al Estado. Esta Así es una es. situación que... Sí, bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, en las últimas horas. El presidente Vizcarra pues, se ha visto envuelto en situaciones que él mismo no puede explicarlas. Imagínate tú, ante insignificancias, ¿eh? Porque estamos hablando de 150.000 y pico soles a un individuo que de la noche a la mañana se ha hecho famoso y que prácticamente lo ha puesto en jaque al borde de su salida de la investidura de presidente. Y sin embargo, pues el Parlamento no ha podido darle la vacancia y continúa en su administración hasta el fin del próximo año. Prácticamente a mitad de año se llega al bicentenario de la independencia de Perú con un presidente desprestigiado, lamentablemente, por una situación que lo podríamos estar comentando de repente a nivel de farándula, a nivel de, no sé, de algo anecdótico, pero a nivel de una administración, de un Estado, deja mucho que desear, ¿no? Y bueno, simplemente eso es parte de la encrucijada en la que nos encontramos, ¿no? Es una encrucijada que no solamente pertenece al Perú, pertenece a casi todos los países subdesarrollados por excelencia, ¿no? Donde, por ejemplo, en Venezuela, para nadie es desconocido de que ese tipo de situaciones se manejan tranquilamente, arbitrariamente, y no hay medio de comunicación que pueda denunciarlo, no hay nadie que pueda decir nada, porque simplemente todo ocurre detrás de bastidores. Esa es la gran paradoja. En España, con el rey de España también hay una encrucijada ahí, un contubernio medio extraño, pero como se trata del rey de España, pues simplemente eso queda ahí en una especie de compás de espera. No, en el caso del rey de España no existe ese contubernio. Vamos a ver, y esto hay que matizarlo porque es una idea creada por los que apoyaron precisamente a Nicolás Maduro en Venezuela. Es decir, el problema del rey de España, del emérito, de Juan Carlos I, es que él no puede decir nada. O sea, el rey de España, el emérito y el actual monarca español, es una persona que no puede salir a la calle y decir nada. Tiene que contar con el consentimiento del servicio de inteligencia y tiene que contar con la autorización del gobierno. Es decir, hay una idea equivocada de cómo funciona realmente la monarquía. El problema es que no puede decir nada, pero el problema añadido es que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y de lo que se trata es de desgastar la monarquía para poder transitar a una república. Pero no por un razonamiento coherente que plantee, es que es mejor. Bueno, mira, yo te diría que en España en este momento, con las garantías sociales y las garantías legales, individuales y colectivas que existen, tanto tiene una república como una monarquía parlamentaria. Es decir, es que es lo mismo. Y además, si lo piensas un poco, te darás cuenta de que sería inviable e inconcebible que España formase parte de toda la cantidad de organismos internacionales que pertenece si no partiésemos de antemano del hecho de que cumple con todos los requisitos y garantías. O sea, sería inconcebible. Pero es más, diré que echa tus cuentas y verás que de los 10 países más pujantes del mundo, la mayor parte de ellos son monarquías. La monarquía no es una institución obsoleta, es simplemente una institución. Y yo en esto siempre digo una cosa, y no por ser monárquico o republicano,
sino porque es una cuenta muy sencilla. Y es que en un país, decíamos antes un poco lo de la riqueza, ¿no? Y yo digo, un país, maldito país el que tiene mucho y maldito país el que tiene poco. El que tiene poco lo desprecian y lo dejan, y el que tiene mucho siempre llega quien roba. La cuestión ahí es que el que viene a robar sea o no como el perro del hortelano, y es que deje o no deje comer. Esa es la cuestión, ¿no?, de lo que decíamos un poco en Venezuela. Y trasladado a la cuestión de España, es que no hay latrocinio. Es decir, es que de lo que se trata es de plantearnos que a lo largo de unos 40 años que pueda durar un reinado, con legislaturas de 4 años, el presidente de una república, ¿vale?, va a estar 4 años, y a lo largo de 40 años va a haber 10 presidentes de república. Y como todos somos muy conscientes de que no podemos coger a un presidente de una república una vez que cese y ponerlo a vender perritos calientes en una hamburguesería, sino que tenemos que seguir manteniendo una familia republicana, a medida que van pasando las legislaturas, vamos yuxtaponiendo toda una serie de familias presidenciales, que al final es un coste desmesurado para el erario público y para la ciudadanía. Entonces, sale mucho más barato una monarquía. Así de sencillo. O sea, sale muchísimo más barato. En el caso de la monarquía, lo mismo que en el caso de la república, la presidencia tiene una capacidad exclusivamente representativa, que es lo que sucede en España. Es decir, el rey no reina, reina pero no gobierna. Es decir, tenemos un gobierno y tenemos un presidente del gobierno. Lo que pasa es que esa dualidad supone una garantía, siempre supone una garantía, y de hecho esto es algo que se vio durante la gran recesión de 2008, supuso una garantía, y supuso una garantía, por ejemplo, mismo en la gran crisis COVID, cuando España no tenía respiradores, el presidente del gobierno español solicitó a Estados Unidos respiradores, el gobierno estadounidense dijo que no, y al rey le bastó hacer una llamada y en media hora los respiradores, Donald Trump dijo los respiradores para España. Es decir, esto es lo que hay que entender, es decir, la utilidad. Después yo he visto, me hacía mucha gracia cuando gobernaba todavía el emérito, que incluso hubo una noticia que salió en un diario peruano que decía, cuando fue el famoso episodio del rey Juan Carlos que mandó callar a Hugo Chávez, cuando decía, Porque no te ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Que decía, un diario peruano decía, el emperador de España mandó callar a Hugo Chávez. Y claro, en España mirábamos para todos lados y decíamos, ¿y dónde está ese emperador? Porque ese emperador no existe desde hace muchísimo tiempo. En España hay un rey, pero el imperio español desapareció hacia los años 60, que fue las últimas colonias, que fue Guinea Ecuatorial, y ahí se acabó el imperio español, ya no hay imperio español. Pero de todas formas, o sea, con el prestigio que tiene el rey como principal embajador de España, porque es realmente un auténtico embajador de España, lo que aquí se quiso hacer es subvertir la fórmula de Estado, pero no por la fórmula legal de convocar un referéndum y que el pueblo se pronuncie, sino que una minoría que llegó ahora al gobierno a través de un pacto, un postelectoral, ha querido subvertir la fórmula de Estado, porque sabe que a través del sistema democrático no lo puede conseguir. Entonces, esto es lo que sucede aquí en España. Y ese amigo, que todos sabemos, es Pablo Iglesias, ¿no?, es el vicepresidente segundo de España y amigo íntimo de Nicolás Maduro. O eso creen ellos. No sé si, Bueno, no sé si alguno de ellos es amigo de alguien. vamos a dejar ahí a los políticos. Ya para terminar, Miguelito, coméntanos algo sobre tus actividades, cómo así estás involucrado por ejemplo, nuestro evento, cómo te enteraste y cómo te picó eso de dedicarte a la escritura. ¿Desde niño o simplemente alguien te lo inculcó o fue por una cuestión del destino? No, fue, vamos a ver, yo cuando
A ver, yo tuve el primer maestro, yo entré tarde en la escuela, ¿no? Yo no hice educación preescolar porque me pasaba la vida viajando, o sea, me pasaba la vida, me llevaban de viaje. Y cuando llegué, pues me costó sangre, sudor y lágrimas aprender a escribir, porque me tocó un maestro que era muy severo, de los de vara, de los que pegaba con una vara, y cuando digo que aprender a leer y escribir me costó sangre, sudor y lágrimas, lo digo literalmente. Sangre, sudor y lágrimas me costó. Y fue un coste tan alto que me dije, no, no, esto tiene que merecer la pena. Y me planté yo siempre me planteé ser escritor, ¿no? Y recuerdo que en su momento le dije a mi padre, mira, papá, yo lo que quiero es dedicarme a esto. Y me dijo, no, no, que eso es una profesión para muertos de hambre. Tú estudias otra cosa. Y yo dije, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Yo estudié dietética y nutrición. Ahora últimamente acabo de terminar un máster internacional en Ciencias Humanas y Sociales porque no he parado, siempre he continuado estudiando. Y en un momento determinado me planteé dedicarme a escribir ya definitivamente. O sea, empecé hacia 2004 a publicar. Lo que pasa es que por aquel entonces publicaba manuales profesionales, manuales de uso profesional, porque bueno, fui docente en su momento. Y llegó un momento en que dije, no, no, es lo mío, es esto. Y empecé a escribir, entré en el diario La Región. Y en el diario La Región llevé durante años la sección de nutrición, de dietética y nutrición, porque era lo mío. Y después ya llegó un momento en que dije, no, no, yo hablé con el subdirector y le dije, mira, dame una columna, porque yo de esto estoy cansado y yo quiero hacer cosas que realmente merezcan la pena, ¿no? Y después pues hice colaboraciones esporádicas pues en Venezuela, en Telesur, hasta que me echaron, hasta que me echaron. Voy a matizar esto porque hubo dos artículos muy en concreto que llegaron a la dirección y entonces José Gregorio, que no me acuerdo ahora el apellido, que era el director de, de la cadena en ese momento, ¿De Telesur? y él había estudiado curiosamente un máster de comunicación aquí en España. Le dije, hombre, tú sabes que las cosas en España son distintas, ¿no? Y me dijo, no, mira, estas cosas, tú tienes muchos, te equivocas mucho al meter tus claves y tus códigos de acceso y esto así no sale. Yo decía, sí, sí, pero lo que no entiendo es que está cargado y se borra. Es decir, ¿por qué se borra? ¿Por qué desaparece? No, no, es que es un problema de claves. Digo, ya, vale, o sea, hay cosas que no se pueden poner. Y había un eh, artículo en concreto que hablaba de la conspiranoia de Nicolás Maduro, que finalmente, pues claro, hablaba con pajaritos, era nigromante, y bueno, todo esto que parece que no cayó muy bien por allá, porque no es que llegases y te lo publicaban ya, sino que tenías que esperar el tiempo de la censura, ¿vale? Entonces se censuraba y entonces el siguiente fue un artículo titulado Mujeres al Poder, bueno, que lo que planteaba era que, visto desde la emigración, porque es una perspectiva de la emigración, ¿no? Sobre todo en Galicia, donde hubo tanta gente que emigró, que hubo un momento, aunque no existió nunca un matriarcado, ni de facto ni de jure, las mujeres pues tenían que administrar, tenían que hacer, doblarse para asumir la familia en familias matrifocales, básicamente, ¿no? Y que bueno, que habían demostrado históricamente ser unas buenas gestoras, unas buenas administradoras, y que esa habilidad desarrollada a lo largo de décadas, de siglos casi, unido a una mayor sensibilidad para muchas cosas, pues las podía convertir tranquilamente en muy buenas presidentas, ¿no? Muy buenas gestoras. Y parece ser que tampoco cayó bien, porque bueno, nadie se imagina a Nicolás Maduro depilado con un vestido de flamenca. Entonces, pues claro, ya ahí dije, bueno, se acabó mi vida en Venezuela. Yo aquí ya no escribo más. Y bueno, después también fui colaborador eventual en Radio Polar en Chile, en Blasting News en Argentina, que bueno, ahí de vez en cuando voy y vuelvo, pero donde sigo permanentemente es en el diario La Región, aquí en Orense, en Galicia. Sabes que Galicia tiene 4 provincias, una de ellas es Orense, que representa el alma más profunda de Galicia. Y sigo en La Región.
Y bueno, en medio de todo esto he publicado ensayos, he publicado novelas, bueno, he aglutinado algún que otro premio, algún que otro. ¿Y Y cómo llegaste sigo. a la nota migratoria nuestra? Bueno, ¿cómo llegué ahí? Pues llegué ahí porque a veces hago barridos en internet y me lo encontré y me pareció interesante porque siempre he planteado, además hay más artículos míos en distintos medios que hablan un poco de lo mismo también, eh, que me planteo que tiene que haber un principio de equidad mayor en el mundo. Es decir, no podemos criminalizar al inmigrante. Y es más, el inmigrante, yo lo decía en un artículo, creo que era en La Región precisamente, que planteaba que nosotros, los españoles, hemos ido a la migración, al Dorado también en los años 60 a Europa, hemos emigrado a Suiza, a Alemania, a Italia, a Holanda, a Bélgica, y no hemos supuesto ningún conflicto cultural para ese país. Es decir, no hemos supuesto ningún cambio, que es la acusación que llega a España, ¿no? Esa acusación de que los inmigrantes que van a venir a España van a cambiar todo. No, no. Nosotros podemos comer una pizza, un mascalzone, pero seguimos teniendo nuestras empanadas y nuestras empanadillas, ¿vale? Y seguimos haciendo nuestras filloas, que son vuestras crepas, vuestras arepas, ¿vale? Pues es lo mismo. Entonces, no va a haber un cambio, al contrario. Es decir, los inmigrantes que llegan incorporan, normalmente los inmigrantes son muy permeables, procuran pasar desapercibidos, hacer su trabajo y de puertas para adentro seguir con sus costumbres, que me parece legítimo al 100%, pero buscar la mayor integración. Eso es lo que hacen la mayoría de los inmigrantes, porque lo que quieren es volver, aunque, bueno, Ítaca sea un estado del alma realmente, porque volver es casi imposible. Eh, Cuando vuelves las cosas siempre han cambiado, ya nada es igual. Pero no son una amenaza, todo lo contrario. Es decir, son elementos activos dentro de una sociedad que van a colaborar en esa sociedad, que van a generar economía circular, que van a incrementar los fondos de pensiones, que no son una amenaza, pero son un chivo expiatorio, idóneo. Y los políticos saben aprovechar eso. Entonces, siempre señalan al inmigrante. Y todos sabemos que puede haber un garbanzo cocido, un garbanzo negro en el cocido, pero es un garbanzo. Y no podemos generalizar y decir que por uno son todos. Es decir, y como es un tema que ha sido recurrente en más de una ocasión, yo soy hispano-holandés, aunque soy español de nacimiento, tengo nacionalidad española de nacimiento, soy súbdito español de nacimiento, yo no nací en España y mi madre no es española. Bueno, lo es hoy en día, porque es nacionalizada, pero la familia de mi madre es holandesa. Entonces, yo sé, o sea, experimenté desde temprana edad conceptos como bueno, ciertos rechazos, ciertas ideas un poco absurdas, porque bueno, la inmigración del norte al sur no es una inmigración que busque desbancar a nadie, pero bueno, siempre he sido sensible a esa situación y son bastantes más de unos artículos que he escrito sobre el tema, porque me parece importante que la gente entienda que los inmigrantes en general no son una amenaza, sino que se integran dentro de la riqueza de un país. Bueno, interesante todo lo que nos conversas y tu experiencia también es migratoria, nos revelas en la parte final, interesante que nuestra audiencia se dé cuenta de que todos al final vivimos en un solo planeta y que esas divisiones son imaginarias, realmente no existen. Ese es el Bueno, gran mensaje, creo, de yo creo nuestro que amigo Miguelito. no solamente, yo creo que no son imaginarias, yo creo que son fabricadas deliberadamente para permitir que unas personas vivan con una riqueza excesiva y otras que vivan en una situación de indigencia. Yo quiero, por último, decirte que la riqueza, realmente, desde mi punto de vista, no consiste en tener un jet privado, no consiste en tener un yate, no consiste en vivir en un palacio, sino que la riqueza verdadera consiste en tener un techo digno,
una familia, un trabajo digno, el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la sanidad pública, una sanidad pública competitiva y eficaz y eficiente. Eso es riqueza. Riqueza es derechos ciudadanos, el derecho de libertad de expresión, el derecho a protección social y, en definitiva, es el ejercicio de la ciudadanía, del concepto de ciudadanía entendido como toda esa serie de derechos jurídicos, políticos y sociales que comporta. Eso es la riqueza. Y esa es una riqueza a la que podemos aspirar en todos los pueblos, porque no detracta a nadie, ni le saca nada a nadie, sino que todo lo contrario, ofrece a todos y permite que todos tengan una vida digna, que es lo que realmente es la riqueza. Sí, bueno, gracias Miguelito por tu conversación, por tu plática y por tu participación en nuestro evento. Y bueno, vamos a partir de ahora pues unirnos más. Como siempre hemos estado unidos, como tú dices, la lengua es un factor importante para esta unificación entre América y España principalmente. Y también con nuestros hermanos de la África, que difícilmente a veces uno se puede comunicar, pero creo que existe una lengua universal, que es la lengua humanitaria, ¿no? Identificarnos con el poeta de los poemas humanos, precisamente, con César Vallejo. Tu palabra final, Miguelito. Que bueno, que sigo aquí disponible, que ha sido un placer de partir con todos y que efectivamente espero que una continuidad para que realmente, aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena, consigamos ese sueño de un mundo mejor. Schuman lo planteó en Europa y lo consiguió. Aquel tímido inicio de la Europa del acero, del carbón y el acero, se convirtió en lo que hoy en día es la Unión Europea, que es donde quieren converger muchos países del este de Europa y están convergiendo porque supone un bienestar social, un bienestar individual realmente aceptable, realmente deseable. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría que instituciones como Mercosur, como todos estos mercados que van creándose y creciendo, acogiese a todas las personas hasta llegar al punto de entender que no solamente somos una especie humana, sino que tendemos a dos conceptos, que es la globalización y la mundialización. Y que al final todos somos lo mismo, humanos. Gracias, Miguelito. Un placer.